Cuando llegó el hombre loco a la aldea, traía consigo la gran noticia. Dios ha muerto, Dios ha muerto, le dice a los aldeanos, para descubrir asombrado que estos le responden, pero ya lo sabíamos. Nietzsche, uno de los últimos grandes filósofos, ante el problema de la verdad, hoy en la vida examinada. Esta es la vida examinada. Fragmentos de la vida observados, analizados y deconstruidos bajo el lente de la filosofía. Nos hacemos preguntas que seguramente también te haces y otros han intentado responderlas o quizás enredarlas más. Somos un grupo de conversadores casuales sacándole radiografías a la vida. Porque como bien lo decía Sócrates, una vida que no se examina no merece ser vivida. Hola, bienvenidos al episodio número 12 de La Vida Examinada. Yo soy Andrés y hoy nos acompañan Angélica y Roberto. Bien, comencemos entonces con el pensamiento de Nietzsche. Como les decía o hablábamos en la introducción, uno de los últimos grandes filósofos, en mi opinión, el último gran filósofo que conoce la tradición filosófica. Nietzsche es un personaje muy peculiar, simplemente para que los oyentes y los que estamos aquí reunidos tengamos un contexto. Nietzsche nace en 1844 en un pueblito chiquitico en Alemania que se llama Recken. Es hijo de un pastor cristiano y este pastor muere de una muerte muy dolorosa, si no estoy mal, una afección cerebral, cáncer, si no estoy mal. Y Nietzsche desde muy joven ve que esto es muy contradictorio. Su padre, en su opinión, era un hombre absolutamente virtuoso. Al morir de esta enfermedad muy dolorosa, Nietzsche se empieza a cuestionar los fundamentos de la religión. Vamos a ver más adelante que Nietzsche es uno de los grandes cuestionadores de la tradición religiosa. Y muy rápidamente Nietzsche se destaca como un gran lector, un gran intérprete, estudia filología helenística, que, bueno, la tradición helenística y de la filología helenística en el siglo XIX es muy, muy importante. Los helenistas desde finales del siglo XVIII y quienes se habían centrado en la interpretación de los textos antiguos, hacen un enorme trabajo desde Champollion, que traduce los jeroglíficos egipcios. Los alemanes se dedican a estudiar en gran medida los antiguos griegos. Nietzsche está formado en esta tradición de la filología de los antiguos griegos y conoce a la perfección las obras de los antiguos, las traduce, conoce muy bien el idioma griego, lo cual es muy importante en su historia. Se vincula a Nietzsche muy joven, a los veintitantos años, no recuerdo exactamente, 23 años tal vez, a la universidad como profesor. Esto era inaudito en el siglo XIX en Alemania. Hoy en día, entre nosotros, cualquiera es profesor desde cualquier temprana edad, pero en la Alemania del siglo XIX no era así. Era una especie de genio y de proeza reconocido desde muy temprana edad. Hay una característica de estos estudios filológicos a los cuales se vincula Nietzsche. Se creía muy firmemente que eran una especie de estudio científico, lo cual va a ser importante un poco más adelante que vayamos especificando cómo esta comunidad reaccionó ante las obras de Nietzsche. Nietzsche entra muy rápidamente en una condición de enfermedad desde una muy temprana. Tuvo dos enfermedades que fueron muy comunes en el siglo XIX, que fueron la sífilis, que obviamente nunca
de la cual la gente nunca se curaba. Había unos tratamientos infernales con mercurio y otros paliativos. Y en alguna de las muchas guerras del siglo XIX, Nietzsche se ofrece de voluntario a recoger cadáveres en un campo de batalla y contrae una infección intestinal que lo acompañó hasta el final de sus días, muy dolorosa y muy tortuosa. La universidad le ofrece una pensión, dada su condición de salud, a una edad muy joven, y Nietzsche se dedica a viajar por distintas partes de Europa, era especialmente afín a Italia, la costa amalfitana, los límites entre Italia y los Alpes, los límites entre Italia y Suiza, si no estoy mal, en donde quedaba el famoso Sils Maria, que había una pequeña hostería donde Nietzsche escribió varias de sus obras, y viaja en absoluta soledad. Nietzsche se enamora en algún momento de una mujer que fue muy importante en el siglo XIX, Lou Andreas von Salomé. Lou Andreas von Salomé fue un personaje único, una mujer excepcional, de una enorme liberalidad sexual, intelectual para su momento, y naturalmente atrae la atención de Nietzsche, con el pequeño problema de que atrae la atención de muchos otros hombres de su época. Y ella se acuesta con varios de ellos, tiene relaciones con Freud, con el poeta alemán Rilke, con varios de los personajes, grandes personajes intelectuales de su tiempo, menos con Nietzsche. Nietzsche le propone matrimonio, al parecer, en 3 oportunidades. Ella le dice que no. En algún momento tiene la muy mala idea de irse Nietzsche a viajar con Lou Andreas von Salomé y su amigo el psicólogo Paul Rée, y en algún pueblo de Italia los dos abandonan a Nietzsche y se van el resto del viaje sin él. Y Nietzsche, de allí en adelante, uno alcanza a ver en su obra que empieza a hablar de la soledad como una virtud. Después de esto viene el Zaratustra. El Zaratustra, si uno lo lee entre líneas, es una obra escrita por un hombre que ha perdido un poquito el contacto con algunos aspectos del mundo, busca en un extraño sentido una trascendencia mundana. Bueno, es un término mío, pero se nota que está en otro lado. En Turín, en 1889, Nietzsche, en horas de la mañana, es visto por la casera de su hostal bailando desnudo alrededor de la cama, en el cuarto en donde estaba. Sale a la calle en medio del invierno y observa que un caballo se cae en el hielo, y Nietzsche, este gran enemigo de la compasión humana, se arroja sobre el caballo abrazándolo, al tiempo que le clava los dientes en el cuello y recibe los latigazos del cochero, y ya definitivamente Nietzsche está en un estado, pierde el habla, está en un estado psicótico. Se va a vivir los últimos 11 años de su vida con su hermana, Ana. Ana es un personaje que al mismo tiempo es condescendiente, cariñosa con Nietzsche, le pide que le explique una y otra vez partes de su obra, simplemente para que no entre ya en un estado casi catatónico total. Nietzsche balbucea algunas cosas, pero eventualmente en 1900 muere a la edad temprana de 56 años. Bien, comencemos con distintos aspectos de la obra de Nietzsche. Hoy vamos a hablar de la muerte de Dios y vamos a hablar un poco de el problema de la verdad. Y para centrarnos en este problema, comencemos
con una de las primeras obras de Nietzsche, sino la primera obra importante, que fue El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia es una obra escrita por un hombre de 26 años, muy joven Nietzsche. En esta obra, que fue totalmente rechazada o mayoritariamente rechazada por sus colegas filólogos, Nietzsche da una aproximación y da una mirada a algo que ya está inscrito en la cultura. Pasa con estos grandes pensadores que el esfuerzo muchas veces no es tanto entender y descifrar lo que dijeron, sino separarlo de una especie de sobreentendido que tenemos totalmente metido. Algunas de estas ideas están totalmente metidas en nuestra forma de ver el mundo. En este caso se trata de la separación de dos tipos humanos que son Apolo y Dionisio. Bien, entremos acá para entender el problema de la verdad. Apolo, el dios de la mesura, el justo medio, el dios del equilibrio, el dios de la racionalidad. Hay que recordar que en la antigua Roma los senadores llevaban en sus sandalias inscripciones, dibujos de la luna, porque la luna era símbolo de Apolo, o era uno de los símbolos asociados con Apolo, y querían declararse adeptos a este dios. De nuevo, el dios del no contacto, el dios de la luz un poco. Bien, pero Nietzsche descubre, ahorita hablamos un poco más de Apolo. No hay solo esta tipología humana. Yo cuando hablo aquí de tipología humana no quiero decir solo como un perfil psicológico, aunque esto también es. Hay dos formas de ser en la cultura. La segunda es apasionante, que es Dionisio. Si hay un personaje apasionante en la mitología griega, es Dionisio. Bien, aquí hay tantas ideas. ¿Por dónde comenzar? Dionisio se dice que es el dios griego venido de la India. Se piensa que su figura tiene, la imagen pues de Dionisio tiene un origen entre los dioses de la India. Dionisio, decíamos, es un poco la figura opuesta a Apolo. Dionisio es el dios de la embriaguez. Dionisio es el dios de la orgía. Dionisio es el dios de la posesión sexual, de la disolución. Y Dionisio, su historia denota estos rasgos de Dionisio. La historia es apasionante, la historia de la mitología. Hay varios mitos según los cuales o que explican el nacimiento de Dionisio. Uno de ellos tiene que ver, lo voy a contar muy rápidamente para que se entienda, tiene que ver con el mito de Perséfone. Perséfone es la hija de Demeter, una representación de la tierra cultivada. Perséfone, la doncella, sale un día a cazar unas flores que se llaman narquisos. Fíjense la enorme simbología que tienen los mitos, es increíble, son hermosos. Por esto, la doncella se entrega a la autocontemplación. Cuando está cazando los narcisos o narquisos, es vista por Hades, el dios del inframundo, que se enamora de ella y la rapta. El rapto, en términos de la antigua mitología griega, no significa necesariamente posesión sexual, aunque casi siempre eventualmente termina allí. Significa que se lleva a la persona, una persona se lleva a otra. Hades, el dios de la muerte, se lleva a la doncella que estaba entregada a la autocontemplación. Fíjense la enorme riqueza que tiene esto después de cara a lo que
viene con Freud y el psicoanálisis y demás. En esta autocontemplación narcisista hay un deseo de muerte. Cuando se lleva Hades, se lleva a Dionisio. Demeter entra en desespero buscando a su hija, la doncella. Por todos lados la busca y no la encuentra. Demeter le ha regalado a los seres humanos el cultivo de la uva y el cultivo del trigo. Y a cambio de ella, los seres humanos, a través de un humano llamado Triptolemo, le quieren regresar o ayudar a buscar a Demeter, a su hija. Y se dedican a hacerlo. ¿Cómo? A través de un ritual que es la celebración de los misterios del Eleusis. Valdría la pena, es un tema apasionante, dedicarle toda una sesión de nuestra vida examinada. Pero rápidamente lo cuento. Una vez al año, los antiguos atenienses celebraban lo que se llamaba la celebración de los misterios mayores. Había unos misterios menores. Los misterios mayores, las personas hacían un peregrinaje a un lugar que se llamaba el Valle del Eleusis. En ese peregrinaje había una serie de pasos, debían pasar por algunos lugares, por algunos puentes. Iba un grupo que iba embriagado a observar los misterios. Se llamaban místicos, los que iban a ver. Y a lo largo de este camino de 40 kilómetros, o al final de este camino de 40 kilómetros, llegaban a una cueva que se llamaba el Telesterion. En esa cueva había un maestro de ceremonias, llevaba descendiente del primer maestro de ceremonias. Para la época de Sócrates, de Píndaro, esta ceremonia ya tiene 4.000 años, es decir, en ese momento tendría más de 6.000 años esta ceremonia. El maestro de ceremonias sabía dirigir la experiencia. Le daba a los iniciados, a los místicos, un sorbo de vino y después de sorber este vino, una cantidad muy pequeña, entraban en un estado de alucinación. Esa alucinación, el maestro de ceremonias la sabía dirigir colectivamente y todos los iniciados entraban en una experiencia en la cual, cuando en el Telesterion, en completa oscuridad, el maestro quitaba un cuero que cubría un hueco en la parte superior de la cueva, entraba una columna de luz hasta el fondo y los iniciados se volvían teoréticos, los que han visto. ¿Qué veían en esa columna de luz? A Perséfone cargando en sus brazos a un bebé. El bebé era Dionisio. Dionisio Sagreus, el divino niño. De ahí viene nuestra palabra sagrado. Al igual que Jesús, Dionisio tiene dos aspectos, como un niño, el divino niño, y también el adulto. Ustedes pueden, si les da curiosidad, hay una imagen tan hermosa de Rubens. Busquen el Dionisio de Rubens. El Dionisio adulto, embriagado, el de la posesión sexual, el que es raptado por las bacantes. Estos iniciados ven esto y es una experiencia transformadora. Dionisio es el dios de la transformación a través de la fusión, del desdibujar las diferencias individuales. Es el dios por ello del carnaval y de la orgía. En el carnaval nos rozamos los unos con los otros, nos tocamos. En la vida diaria, si te rozas con alguien, tienes que pedir 1000 disculpas y demás. En el carnaval no, el carnaval es dionisiaco. Esta idea ya está muy metida en la cultura, pero Nietzsche es quien la propone por primera vez. Robert, tú mencionaste que hay una separación de dos tipos humanos formulado por Nietzsche, ¿no? Y ahí es donde entran estas dos deidades, Apolo
y Dionisio. Y ahí tú haces una aclaración de que son dos formas de ser, en vez de ser un arquetipo. En mi mente yo pensaba que era que la población se dividía en dos. Uno con esta personalidad de Apolo, el justo, el equilibrado, y Dionisio, pues el parrandero, el dios como lo conocemos. Explícame un poquito mejor qué quieres decir con esas dos formas de ser. Bien, muy pertinente la pregunta porque piensa que en este momento Freud todavía está en el panorama, no existe Freud. Esta idea de lo apolíneo y lo dionisiaco de alguna manera prefigura la diferencia entre el consciente y el inconsciente. Y claro, es un aspecto de nuestra psicología. Dentro de una persona conviven las dos formas. Ahora, hay personas más apolíneas y más dionisiacas, o más dionisiacas, por supuesto, pero todos tenemos estas dos dimensiones. Ahora, el texto de Nietzsche es un texto filosófico. Esto significa una cosa muy importante. Y de verdad, cuando digo muy importante, es que es muy importante porque no deja de ser un texto, lo repito, no deja de ser un texto filosófico. Esto quiere decir que la significación de estas figuras se mueve a varios niveles. La cultura como un todo es o tiene más un matiz apolíneo o dionisiaco. Ha habido distintos momentos en la historia en que las personas como grupo han vivido más como Apolo o más como Dionisio. Ahí me quiero centrar, ahí quiero avanzar en esta discusión, y es cuál. Nietzsche, y vamos empezando a plantear algunos temas relacionados con el problema de la verdad. Nietzsche, cuando se va para atrás y mira la tradición filosófica, se da cuenta de una cosa increíble. Esa tradición nace y en menos de 100 años, esa tradición nace con una vocación por experimentar el mundo, por ver las causas, Tales de Mileto. Todo es agua. Y en menos de 100 años, esa tradición ya ha identificado el pensamiento con la inmovilidad, con la quietud. Lo que es verdadero es lo que no cambia, lo que no se mueve, lo inmóvil, lo que siempre ha sido como es. El movimiento, el mundo, la transformación son engaños de los sentidos. Es decir, esa tradición desde el comienzo arranca con una enorme vocación por la verdad y por la negación del mundo. Y ahí esto es totalmente pertinente para Nietzsche. La pregunta nietzscheana podría ser, esta tradición, ¿por qué tomó ese matiz? En últimas, esta vocación por la verdad en la tradición filosófica se convirtió en una negación del cuerpo y en una negación del mundo. Nietzsche va a decir más adelante, hay más verdad en tu cuerpo que en todos los sistemas filosóficos. Y ya podremos explicar esta aseveración nietzscheana. Nietzsche nos recuerda las dimensiones del cuerpo. Somos seres que habitamos un cuerpo. No somos ángeles que por desgracia están atrapados en una máquina. Un poco la visión cartesiana y un poco la visión que se la llevó muy bien con las enseñanzas de la religión católica. Con Platón aprendimos a cambiar nuestro amor por Dios por amor por la verdad. Pero cuando llega el cristianismo y se apodera del mundo occidental, durante el cristianismo y el Imperio Romano convivieron por muchos siglos. Y encuentra esta tradición platónica y dice, qué maravilla, hay unas formas puras que están en un sitio que nosotros no experimentamos directamente en este mundo, las experimentamos antes de nacer, después de nacer se nos olvida, es decir, el mundo es inmundo, inmundus,
el acto de nacer es concupiscente, implica una contaminación, la carne es contaminación, y nuestro esfuerzo a lo largo de la vida es purificarnos, en términos platónicos, para volver a entrar con esto, en contacto con esto que es puro, que no tiene materialidad y demás. El cristianismo, dice Nietzsche, es platonismo para las masas. Y la gran pregunta es ¿por qué la tradición filosófica se demoró 2500 años o más envuelta en esta búsqueda de la verdad, que él llama en un libro que se llama Más allá del bien y del mal, los filósofos dogmáticos? Esta voluntad de verdad, ¿por qué? El primer aforismo de ese libro, si ustedes lo leen, un libro increíble, si ustedes lo leen, el primer aforismo de ese libro es ¿por qué tenemos estas ganas de verdad? ¿De dónde vienen esas ganas de verdad? Bien, de allí que Nietzsche tuviera una relación, por decirlo menos, ambigua con Sócrates. Sócrates nos vende esta idea de la verdad en la cultura occidental. Es decir, para terminar de responder tu pregunta, esa cultura es y ha querido ser apolínea, y lo dionisiaco lo hemos relegado. Bien, yo quiero leer un fragmentico de el famoso aforismo 125 de un libro que se llama La Gaya Ciencia, que habla esta famosa idea de la muerte de Dios. Mucha gente no sabe nada de Nietzsche excepto que Nietzsche dijo Dios ha muerto. Pues entremos un poquito y miremos en qué sentido lo dijo, porque la mayoría de las interpretaciones muy ligeras y muy fáciles simplemente no captan el punto de Nietzsche. Mucha gente cita esa frase, ni siquiera ha leído la sentencia que hay detrás. Yo voy a leer este parrafito, un parrafito extenso, pero vale la pena que tengamos la noción de la muerte de Dios. Y volvemos al problema de la verdad. Dice el aforismo 125 de la Gaya Ciencia, dice lo siguiente: el hombre loco se llama. ¿No habéis oído de ese hombre loco que en la claridad de la mañana encendió una linterna, corrió al mercado y comenzó a gritar sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Como estaban allí reunidos muchos de los que no creían en Dios, provocó una carcajada. Ahorita hablamos del nihilismo de la época en que Nietzsche escribe esto. Pero quiero señalar algo antes de continuar. Ustedes van a ver en esta cita una cantidad de referencias. Con una linterna. Uno puede leer a Nietzsche como quizá pueda uno leer a otros autores, ya no del canon filosófico, sino literario, como Borges, mirando las referencias o simplemente disfrutando la prosa. Esto está lleno de alusiones. Esa idea de la linterna tiene una clara alusión a Diógenes el cínico, que en la antigua Grecia se la pasaba con una linterna en pleno día diciendo: busco un hombre, busco un ser humano. ¿Qué se te ha perdido, Dios?, le dicen los aldeanos. ¿Se te ha extraviado como un niño?, decía otro, ¿o está escondido? De nuevo otra alusión. Pascal, el Deux absconditas, Dios escondido. ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado ese Dios? Ojalá no haya emigrado a Estados Unidos. Así exclamaban y reían todos a la vez. El hombre loco salió en medio de ellos y los penetró con su mirada. Ojo a esto que viene acá, que es lo que quiero discutir. ¿A dónde se ha ido Dios?, exclamó. Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Como en esa canción de los Rolling Stones, Who Killed the Kennedys when after all it was you and me. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos sido capaces de bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho al desprender la tierra de su sol?
¿Hacia dónde se mueve ahora esa tierra? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos precipitamos permanentemente? Y también hacia atrás, hacia adelante, hacia todos los lados. ¿Hay ahora un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el hálito del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene continuamente la noche y más noche y más noche? ¿No es necesario encender linternas por la mañana? ¿No oímos aún nada del ruido de los enterradores que enterraron a Dios? ¿No sentimos aún el olor de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos asesinos entre todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién quitará de nosotros esta sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ceremonias expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tenemos que volvernos nosotros mismos dioses para ser siquiera dignos de él? No ha habido nunca un acto más grande, y todo el que nazca después de nosotros formará parte, por este acto, de una historia superior a todas las historias habidas hasta el momento. Aquí cayó el hombre loco y volvió a mirar a los oyentes. También ellos callaban y lo observaban sorprendidos. Finalmente lanzó al suelo su linterna, que salió a despedazarse por todos lados. Luego, llego demasiado pronto, dijo el hombre loco. No es aún mi tiempo. Este acontecimiento está todavía en camino y se desplaza. No ha llegado aún a los oídos de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesita tiempo. Los actos para ser vistos y oídos necesitan tiempo, aún después de haber sido realizados. Este acto les sigue siendo más lejano que las estrellas más lejanas, y sin embargo lo han hecho ellos mismos. Se cuenta además que el hombre loco irrumpió ese mismo día en diferentes iglesias y entonó su requiem a aeternum Deo, expulsando e interrogando. Habría respondido siempre solo esto: ¿qué son acaso las iglesias sino las fosas y los sepulcros de Dios? Bien, centrémonos en esta cita impresionante, escrita con ese poder y esa magia que tiene la prosa nietzscheana, una prosa impresionante. Entre otras cosas, muy brevemente sobre esto, Nietzsche ya no escribe muchas de sus obras en una prosa, capítulos, son aforismos como este. De hecho, este es un aforismo largo. Sus aforismos suelen ser más cortos. ¿Nos Claro, puedes ¿no? explicar la diferencia? ¿Qué es lo que caracteriza un aforismo? Sí, es la expresión como de una sola idea. En el caso, no está atada con otras. En Nietzsche no hay un sistema que uno pueda vincular. Sí, hay unas ideas relacionadas, claro, pero ya no hay una intención de sistema. En un mundo caótico se escriben aforismos. Ya no sé, la gran obra ligada, sus distintas partes, ya no es posible. Y Nietzsche es consecuente con esto. Pero miremos algunos de los rasgos de esta cita. Fíjense, yo voy a comenzar con una idea, pero por favor, si quieren intervenir, estaré encantado de que discutamos los distintos aspectos. Fíjense en esto. Nietzsche, lo que uno piensa normalmente, Nietzsche está proponiendo la muerte de Dios. No, Nietzsche está preocupado por la muerte de Dios. A Nietzsche, pero por Dios, ¿no se dan cuenta de lo que hemos hecho?
sea, esto tiene que ser la proeza más grande de la especie humana. ¿Y a ustedes les parece que nada, sí, esto es noticia vieja, nosotros ya sabíamos que Dios había muerto? Déjenme explicar una cosa. Esa tradición de la verdad llega hasta el siglo XIX y se perpetúa en muchas cosas, pero en el siglo XIX Europa es sorprendida, no quiero decir tomada, pero sobreviene una ola de nihilismo. Un nihilismo ciego, esta tendencia a no creer, nihilismo muy parecido al que tenemos hoy. No, yo no creo porque sí. Es un nihilismo en el que las personas simplemente no creen en Dios, no creen en valores, han rechazado los códigos morales, sin mucha reflexión de por medio. Muy distinto el que llega a la no creencia porque tuvo fe, porque luchó con la fe y demás, que el que simplemente nunca la tuvo, esto nunca se lo cuestionó y demás. Un nihilismo ingenuo, si ustedes quieren, es el nihilismo que pervive en la época de Nietzsche. ¿Por qué? No voy a entrar en las causas sociales, pero lo menciono brevemente. Hay una gran clase media que empieza a surgir en Europa, en países como Inglaterra. Bueno, Inglaterra ya no se cree europea, pero lo es. Y por otro lado, en países como Alemania, Alemania pasó de ser prácticamente feudal en el siglo XIX al hecho de que en la Berlín de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, había más de 350 burdeles alrededor del Alexanderplatz. Ve uno surgir un mundo moderno, muy moderno, mucho más semejante al nuestro hoy que al del comienzo del siglo XIX. Y también estaba pasando por la revolución industrial justamente, ¿no? Claro. Y esa era como la coyuntura histórica para que él también se posicionara en un punto de observación y llegara como a esas conclusiones, Sí, ¿no? la revolución industrial es muy curiosa, en realidad porque arranca en 1714, en la invención de la primera máquina de vapor con Thomas Newcomen, pero esa primera revolución industrial dura mucho en consolidarse. Y a final del siglo XIX, esa primera revolución industrial, la del metal, la del carbón, aún se está consolidando. Pero vivimos en un mundo, el mundo en el cual Nietzsche vive es un mundo moderno. Y quiero añadir una idea, no quiero que se me vaya esta idea. Así como habíamos creído fervientemente en la verdad por siglos, con el mismo fervor fuimos nihilistas, porque quien está en el negocio de creer también puede estar en el negocio de descreer con la misma fuerza y con la misma intensidad. De hecho, una de las últimas obras de Nietzsche, los famosos escritos póstumos, es sobre el nihilismo europeo. A Nietzsche le preocupaba mucho esto, pero no porque él quisiera que volviera a Dios. En la cita, si ustedes lo miran, lo dice con toda claridad. Dios se ha muerto y un poco la idea es, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos para reemplazarlo? No tenemos nada para reemplazarlo. Vivimos en un simple vacío. Es también la época, y esto creo que lo hemos mencionado en otros episodios, en la que estaba surgiendo fuertemente el individualismo en Europa, ¿no? ¿Cómo se relaciona también este surgimiento del individualismo pues con ese nihilismo? Sí, el individualismo, la incapacidad de tener una creencia colectiva, sí, fíjate, lo cual llega hasta nuestros días. Somos y seguimos siendo una cultura individualista. Pero a Nietzsche le preocupa naturalmente mucho esto y sobre todo ese nihilismo ingenuo que hemos llamado acá. Porque si bien Nietzsche es el anticristo, de alguna manera, sí, un gran enemigo de la religión, sobre todo la católica,
pero de muchas formas de creencia religiosa. Léanse el libro del Anticristo. El Anticristo es un libro muy sencillo, increíblemente, apasionante, por cierto. Mientras que los antiguos celebraban, fíjense los misterios del Eleusis. Los seres humanos le devuelven a Dios en agradecimiento. Mientras que en la religión católica, en el cristianismo, específicamente, el cristianismo es una religión del desierto. El desierto no produce nada. Dios en esta religión solo exige y exige y exige. Y por eso piensen en el Dios del Antiguo Testamento. Robert, y es que en esa época en donde está situado Nietzsche están pasando muchas cosas, ¿no? Hacia 1859, Darwin publica El origen de las especies. Entonces ya esa explicación y esa alusión de la verdad, pues no está atada como hacia los argumentos del cristianismo, sino que es un resultado de un proceso natural. Excelente. ¿No? Entonces yo quería también entender, o sea, por lo que nos leas del aforismo, Nietzsche coge otro camino para explicar la muerte de Dios, pero a su vez también Darwin de alguna manera lo está abordando desde otra manera. Excelente pregunta, muy bien. Porque, en efecto, fíjense que el hombre loco le dice a los aldeanos, tontos, idiotas, ¿ustedes no se dan cuenta de lo que hemos hecho? ¿No se dan cuenta de lo que hemos hecho? Nos deshicimos de este Dios un poco tiránico si lo tomamos el Dios del Antiguo Testamento, ciertamente. Pero, a ver, pensemos que hay como 4 grandes esferas de la cultura, era la idea de Hegel. Bueno, 3 en realidad, para Hegel siempre eran grupos de 3, pero ahí podemos mencionar 4 que son la filosofía, la ciencia, la religión y el arte. Lo vuelvo a decir, filosofía, ciencia, religión y arte. Si Dios no existe, bueno, y Dostoyevsky, piensen en Dostoyevsky, en los Karamazov. Creo que era Alexei Karamazov el que decía, si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, pues se nos va el concepto de verdad, porque la verdad, ¿en dónde la anclamos? ¿En dónde la vamos a anclar? Por eso no puede hacer una línea muy directa entre Nietzsche y los existencialistas del siglo XX, como Camus. Si Dios no existe, se va la verdad, pero sin verdad, idiotas, se va la ciencia, la filosofía y la religión. Es decir, son 3 esferas de la cultura que ya no tienen la capacidad de ser redentivas. Y esta idea de la redención es de las que más me interesa de Nietzsche. Pero no tiene capacidad de decirnos quiénes somos, dónde estamos parados en el mundo, darnos un sentido de propósito, de pertenencia. No tienen ya esta capacidad, simplemente desaparecen. La ciencia sin verdad, la ciencia es la búsqueda de la verdad. La religión sin verdad, es que no hay religión sin verdad, ni siquiera el budismo. Y la filosofía, the quest for truth, también está una forma de la búsqueda de la verdad. ¿Qué hacemos entonces? Regresemos un momento a la cita de la muerte de Dios. La muerte de Dios a Nietzsche, fíjense, no hay error. No hay un arriba y un abajo. No hay hacia dónde errar. Nos caeremos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Nosotros hemos hecho esto. Nosotros. Somos nosotros los que hemos hecho esta enorme proeza. Yo veo, bueno, hay una crítica velada muy interesante. El cristianismo, decía Slavoj Žižek hace poco, decía, no, el cristianismo es una religión medio atea. En el cristianismo, Jesús es el Cordero de Dios. Nosotros matamos al Cordero de Dios y nos lo comemos. Es una teofagia,
Es muy curioso, pero este Dios tan humanado, este Dios hecho hombre, eso es inconcebible para el Islam. Eso es inconcebible en muchas otras religiones. El Islam tiene un profeta. Buda tiene, el budismo tiene a Buda, Govinda, pero Govinda no es Dios. Govinda, bueno, tampoco es un profeta, es el iluminado. Pero en el cristianismo Jesús es Dios, es un carpintero que es Dios, pero nosotros lo hemos matado, lo hemos crucificado. Y además, en cada 8 días en la ceremonia de la misa hacemos el remedio de comer su cuerpo y beber su sangre. Hay algo que me parece bien interesante de la verdad, y es que casi que creer en una verdad absoluta, o al menos en una religión, lo siento como que los humanos nos estamos despojando de una responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad que acarrea justamente el ser y todas las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que se ubica ese desubicación de la responsabilidad? Yo creo que eso es lo más chocante como ese loco que dice, hemos matado a Dios, pero entonces esta gente no tiene esa conciencia de que, bueno, y esa responsabilidad que antes estaba sobre los hombros de ese Dios o de esa religión, ¿dónde recae? Sí, pues es que la preocupación de Nietzsche es ese. ¿Qué tenemos? La preocupación de Nietzsche no es que Dios ha muerto. La preocupación de Nietzsche es que no tenemos nada a cambio. No tenemos con qué sustituir este Dios, esta verdad, esta luz, ese faro. Yo quiero volver un momentico a las 4 dimensiones que mencionábamos ahora. Filosofía, ciencia, religión y arte. Hemos dicho, esas 3 primeras se van si no hay verdad. ¿Cuál queda? Arte. El arte. Uh-huh. El arte. Y en el arte, en el núcleo del arte está ¿quién? Dionisio. Dionisio contra el crucificado. Yo no estoy defendiendo esta idea porque es problemática. No, Nietzsche no está diciendo que instituyamos otra religión dionisiaca. Sería tonto cambiar una religión por otra. Pero Dionisio es nuestra única esperanza de redención. En esta figura de lo orgiástico, de la fiesta, del contacto, en últimas, esto no hay que entenderlo tan problemáticamente quizá. En últimas, Nietzsche está invitando a hacer algo que la gente simplemente no tenía una conciencia de ello en su época. Esta exploración del inconsciente. Y si no hay exploración del inconsciente colectivo e individual, no hay redención. Roberto, mencionaste también una frase que me llamó la atención, no sé si es un concepto, y es las ganas de verdad. La voluntad de la verdad. voluntad Sí. de verdad, exactamente. Estoy como digiriendo un poco como una idea que viene a mi cabeza con base en lo que hablas, y es que pasamos entonces de miles de años donde ya había una verdad preexistente y dada, o sea, dada literalmente, y de un tajo, porque es un intervalo de tiempo muy pequeño comparado pues con todo lo que había vivido la humanidad. Pasamos como a no, o sea, las verdades las tenemos que ir como a buscar, a descubrir, como a explorar y crear un método, ¿sí? Y crear un proceso que eventualmente llegue a una verdad y socializarla y ver si logramos convencer a los demás de que es esta verdad. Y no sé si
este concepto de la voluntad de verdad está relacionado con eso, ante una desaparición de una verdad dada, cuando nos quedamos sin piso, pues como que una reacción casi que natural es, tengo que salir a buscarla, tengo que ir Sí, a encontrarla como de lugar. sí. Entonces, si te puedo, a ver si lo que te voy a responder te da alguna luz en la pregunta. Digamos, hay un textico de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto un poco complejo, pero muy bonito, en el cual dice, ¿sabe qué? La verdad son ilusiones que se nos olvidaron que eran ilusiones. Voy a explicar esta idea. Eh, si yo digo Andrés, Andrés es un hombre muy honesto y en la cultura humana, en la cultura de los valores humanos, la honestidad se volvió una verdad. Es el principio por allá, algo a lo cual debemos aspirar, casi como si nos preexistiera. Y Nietzsche dice, no, 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 no. Nietzsche era de una habilidad para entender estas confusiones de cómo se había desviado nuestra cognición y nuestra forma de ver el mundo. Era increíblemente hábil para esto. Y lo que dice Nietzsche, no es que haya una verdad ya que se llama honestidad, y Andrés participa de ella, Andrés tiene este valor, sino que pues Andrés es honesto, dice las cosas como las piensa, miente pocas veces, no sé, bueno, espero que sea así, miente pocas veces. Yo también. Y esto tiene un beneficio, esto ha tenido un beneficio en su vida y lo ha llevado lejos, y terminamos pensando que esto es una virtud en sí misma. Y tenemos invertido las cosas. Pero claro, vámonos de nuevo hasta Platón, solo pensando que existe la bondad por allá en sí, la honestidad en sí, la virtud en sí, es que se puede plantear un sistema de castas eh, eh, incuestionable. Los seres humanos han tenido cosmologías conceptuales. Me explico, en el cielo ven a sus héroes. De la misma manera, nosotros en nuestro sistema de valores vemos reflejadas nuestras jerarquías. Nietzsche es increíble, bueno, a mí me parece increíble si uno quiere, como son complejas de ver estas cosas, porque uno ya vive con ellas. Ah, sí, pues la honestidad es un valor, punto. Ya, y tú, mijito, debes aspirar a ese valor. Ya, trata de ser más honesto. Pero te dice, no, mira, lo tienes invertido, esto lo tienes al revés. Sí, creo que me da unas luces, pero entonces quisiera como parafrasear la pregunta, a ver si la entendí bien, y es, esta voluntad de verdad tiene que ver entonces como con una necesidad o un deseo de poder como controlar, dominar, simplificar la vida, porque o sea, si uno no tiene un sistema de creencias, ¿cierto? O sea, la realidad puede, o el mundo puede ser algo completamente abrumador, o sea, Sí, o sea, es demasiada incertidumbre para un ser humano. sí, esa voluntad de verdad tiene muchos aspectos. Uno de esos es ella, o simplificar la vida. Hay unos valores y tú debes aspirar a ellos, ¿no? Pero también tiene otras dimensiones, visto desde la ciencia. La ciencia, eh, eh, la ciencia busca la verdad y esto es lo que debemos estar haciendo. La ciencia, esta actividad magna, tan noble, es una búsqueda desinteresada de la verdad en la concepción popular, o en la, bueno, popular no lo sé, pero la concepción de muchas personas. Mm, pero, ¿cuál verdad? Cuando a Jesús lo llevan ante Pilato, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? A ver, ¿qué es la verdad? Y Jesús, claro, no puede contestar, pero esa hambre de verdad también viene de nuestras búsquedas e indagaciones
científicas, naturalmente. Me gustaría ubicarnos a hoy en día, donde podríamos discutir esa voluntad de verdad, porque tal vez antes era un poco más fácil tener una noción de verdad colectiva, pero ahorita tenemos muchas fuentes, ¿no? Hay gente que está buscando la verdad desde una red social, o la gente que está buscándola desde la ciencia, por supuesto, pero también la pseudociencia. Ahorita estamos abrumados con tantísimas fuentes de información que al final, pues uno, ¿a qué se le cree? Y segundo, creo que es importante tanto la verdad como el escepticismo. Sí. Hoy, ¿en dónde se ve? Muy, muy buena pregunta. ¿En dónde se ve esa hambre de verdad? Míralo en la corrección política. Esa verdad para mí tiene que ver con un rasgo que se funde como con un valor moral que es tratar de ser bueno. Hoy no tenemos una única gran verdad, Dios. Es lo mismo que en la cita de Nietzsche. Tenemos una cantidad de pequeñas verdades, pero son incuestionables. Sí, si tú cuestionas las verdades con las cuales se mueve la gente políticamente correcta, tú tienes que usar tales pronombres, tú tienes que hablar de tal manera, tú no puedes decir esto, tú no puedes criticar a tal grupo. Realmente es casi como si criticaras a ese Dios del catolicismo en épocas de Torquemada. Pero claro, la verdad se ha fragmentado, pero no hay una sola gran verdad. ¿Por qué no podríamos tener hoy bueno, no sé, estoy generalizando, pero sería tan difícil pensar en un gran científico como Einstein o qué sé yo, porque si surgen desarrollos, incluso teorías, esa es tu verdad, yo tengo otra. Bien, yo creo que esa pregunta que hace Angélica es fundamental. ¿Qué se ha convertido la verdad? Se ha disuelto en una cantidad de pequeñas verdades, en una cantidad de pequeñas prácticas, instituciones y en últimas, yo creo que de pequeños narcisismos colectivos, el que no procuran redención. El tema que abre Nietzsche yo lo veo con una vigencia enorme. Seguimos viviendo con el nihilismo ingenuo, seguimos viviendo sin grandes verdades públicas y colectivas y ciertamente Dios ha muerto. Robert, pero si Dios ha muerto, ¿qué estamos haciendo con ese vacío? ¿Con qué estamos llenando ese rol tan importante, tan fundamental en nuestra existencia? ¿Y tú cómo lo ves plasmado en este momento contemporáneo que estamos viviendo? Sí, la pregunta está, yo creo que en la misma cita de Nietzsche, si uno la lee con cuidado, en algún momento el loco dice, y no se dan cuenta, le dice a los aldeanos, y no se dan cuenta que ahora nosotros seremos como dioses y nos tocará ser dioses. ¿Quién es el nuevo Dios? El yo, nosotros. Por eso vivimos inmersos en una cultura de la autoadoración, del narcisismo, también de momentos de autodesprecio. Y tal vez no nos hemos dado cuenta todavía que esa responsabilidad de asumir el rol de Dios es una responsabilidad mucho más grande de la que Sí, es creemos. mucho más grande de la que podemos cargar y manejar. Y una idea que yo sí siento y percibo en Nietzsche es que necesitamos instituciones colectivas. Esta es un poco la alusión a lo dionisiaco, instituciones colectivas en las cuales encontremos redención a través de los otros, como eran las celebraciones
dionisiaca. No creo que le esté haciendo alusión a que exactamente esto, claro, esa práctica que existió hace 2000 o 4000 años, pero sí necesitamos puntos de encuentro colectivos y volver a construir un sentido de redención colectivo, porque la cultura los ha perdido. Creo que por eso el pensamiento de Nietzsche encaja tan bien con algunas ideas contemporáneas. Una idea que yo menciono mucho de Byung-Chul Han es que él decía en una de sus conferencias recientes, si tuviera que caracterizar el presente sería la desaparición del otro, y creo que Nietzsche tiene esta enorme actualidad de recordarnos que esta cultura dionisíaca es también la cultura de la fusión con el otro, y por eso estas ideas, para quien las examine, están totalmente al día.